presentamos el catálogo de la exposición Millares Sal, Creación Plástica, que corresponde a la exposición que se llevó a cabo en el Centro Atlántico de Arte Moderno desde el 12 de junio al 31 de agosto de este año 2025. La exposición tuvo lugar en espacios del CAN y también en espacios del Centro de Arte Plástica y en la Fundación Mafre Guanarteme, que colaboró igualmente en este proyecto. Hablamos de un catálogo que debo considerar excepcional, de 256 páginas con tapas duras y que incluye 5 textos críticos más 2 textos institucionales, además de otros apartados como una cronología completa de esta familia. También recoge un centenar de obras de los distintos miembros de la familia Millares Sal. Reproducimos concretamente 37 obras de Manolo Millares, 28 obras de Hanna Millares, 19 obras de Eduardo Millares, 10 de José María Millares, 3 obras de Agustín Millares, 3 obras del padre de todos ellos, Juan Millares Carlos, y una obra de Dolores Sal Bravo de Laguna. Incluso hacemos menciones a los hermanos que no figuran con obras, como son los casos de Juan Luis, de Dolores Yeya y de Luis Totoyo Millares Sal. Al tratarse de una exposición sobre la creación plástica, el protagonismo principal lo lleva Manolo Millares, uno de los 2 artistas más internacionales del siglo XX de Canarias. También protagonismo que quisimos resaltar para Hanne Millares. Igualmente dimos un hueco destacado a Eduardo Millares, más conocido por su firma como Chohua, que era un homenaje, nombre que él adoptó como homenaje a su padre. Y hicimos un hueco igualmente para José María Millares, que a pesar de ser muy destacado como poeta, con el Premio Canarias de Literatura y además tuvo el Premio Nacional también de Poesía, aunque con carácter póstumo, pero también le hemos abierto un hueco, como igualmente a Agustín Millares, que también destaca por su faceta literaria, poética, siendo además Premio Canarias de Literatura. Es un caso además insólito de esta familia, donde incluso hay otro premio más Canarias, que es Luis Totoyo. Hay una medalla de Canarias que es Hanne Millares, es un caso absolutamente insólito. Pues también a Agustín le hemos dedicado algunas obras, unas pocas obras, puesto que él en la faceta plástica actuó mucho menos. Y del mismo modo al padre, a don Juan Millares Carlos, también reproducimos algunas de sus obras, que en este caso sí tuvo un papel muy destacado, puesto que fue él el que introdujo de niño a sus hijos, a sus 9 hijos, en esta faceta creativa. De hecho, de alguna forma podríamos entender que fue su primer maestro, puesto que además, como veremos, gran parte de la formación autodidacta del total de los hermanos, contó con el seno familiar del padre, de don Juan Millares, en la faceta fundamentalmente plástica, y también con el apoyo de la madre, de Dolores Sal, en la faceta musical. De hecho, se da una circunstancia curiosa y que se habla de que los 9 hermanos reparten casi equitativamente como papel destacado la creación plástica, en los casos de Manolo Millares, Hanne Millares y Eduardo Millares Chocuá, la faceta literaria, fundamentalmente en los casos de Agustín, el caso de José María que hemos citado, y de Sisto, desgraciadamente fallecido a temprana edad, y el plano musical o la creación musical en los casos de Juan Luis,
en los casos de María Dolores Izquierda y en el caso de Luis Totoyo, uno de los más grandes, si no el más grande timbrista que ha tenido Guernica. El catálogo se inicia con un primer texto institucional a cargo de don Antonio Morales Méndez, presidente del Cabildo de Gran Canaria, que titula su texto Una memoria que nos engrandece. Es un texto destacado y además comprometido, el que lleva a cabo el presidente, fruto también de su intervención en el día de la inauguración de la exposición en el espacio del CAN de Balcones 9 y de alguna forma donde él asume desde el lado institucional el legado, el testigo de una familia que luchó contra todos los contratiempos que tuvo de manera injusta, fundamentalmente a partir del año 1938, donde el padre de los Millaresal es separado de su cátedra y suspendido de empleo y sueldo, dejando a la familia en una situación de una precariedad total. Hay que tener en cuenta que cuando esto se produce, de los 9 hermanos, solo 2 eran mayores de edad en ese momento y 3 ni siquiera llegaban o habían justo llegado a los 10 años, 2 de ellos menores de 10 años. Es decir, que por tanto la situación fue crítica y aún así no se les pudo acallar su voz y siempre lucharon por la defensa de la gente más afligida, más necesitada, más perseguida por la libertad, y dieron un testimonio sin duda alguna del que ahora podemos tener esa memoria que, como dice el presidente, nos engrandece. Le sigue un segundo texto institucional, en este caso a cargo de Orlando Brito Ginorio, director del CAN, en donde habla del legado de una familia, destacando el que se haya llevado a cabo esta iniciativa de exposición y ahora de catálogo, en donde él ha tenido un papel muy importante, puesto que fue valedor de la misma, apostó por esta exposición, junto con la señora consejera de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, Guasimara, que, digamos, le apoyó firmemente también en que se pudiera llevar a cabo esta exposición, no sin dificultades, porque hubo que repartirla en 4 espacios expositivos, de lo que también comentaré. El siguiente es ya el primero de los textos críticos, que en este caso me corresponde a mí como comisario de la exposición, Celestino Celso Hernández, con un título, Millaresal, creación plástica, que es el que corresponde a la exposición. Y el texto lo inicio con una breve estrofa de 4 versos que dice: la mano que estas líneas escribe, en tiempo no lejano estará inerte, cuando la hora final al fin arribe, lo que haya de quedar será más fuerte. Esto corresponde a Juan Millares Carló, el padre de todos los hermanos Millares, y fue publicado en la revista Millares número 3 del año 1965. La cita para mí me parece capital, puesto que además es la inscripción que figura en la lápida de la sepultura donde están sus restos, en el histórico cementerio de Las Palmas en Vegueta, y con una lápida de piedra rojiza de Tindaya que eligió su hijo Manolo, muy significativamente, puesto que en los cementerios, como sabemos, la inmensa mayoría de las lápidas son blancas, mármol blanco generalmente, con inscripciones en negro, o algunos casos lápidas de granito negro con inscripciones en blanca. Pero en este caso la piedra es rojiza, lo cual hace clarísima referencia al compromiso republicano
que tenía toda la familia Millares Sal. Por eso lo iniciamos con esa cita. En un primer apartado del texto hablamos de la memoria y el faro. Volvemos, como hemos visto, a nombrar la memoria que dejó y tan importante esta familia, como ya citaba el presidente del Cabildo, y el faro que se refiere junto a don Juan Millares Carló, el padre, puesto que efectivamente fue un faro que guiaba a sus hijos en las edades más tempranas de los mismos. De hecho, aprovechamos, que ya lo nombraremos luego, que su nieta Selena, que también está en el catálogo, publicó un libro que titula El faro y la noche y se refiere evidentemente a don Juan Millares Carló. Seguimos con un primer apartado dedicado a Manolo Millares Sal, Luz sobre las tinieblas, y lo iniciamos con una nueva cita, con otra pequeña estrofa, en este caso de Rafael Alberti, que nos pareció el gran poeta Rafael Alberti, de la generación del 27, que nos pareció también igualmente significativa. Las citas, por cierto, que vamos incluyendo en los distintos apartados están hechas a propósito. Fundamentalmente serán citas de la propia familia, puesto que ya decíamos al inicio que hablamos de una familia creativamente muy potente, no solo en la faceta plástica, que es la que aquí más nos corresponde, sino también en la literal. En este caso, repito, es una cita de Rafael Alberti que se publica en el año 72 y que dice, parte de ella dice: solo una vez te vi, pero me basta, pintor, pintor del día doloroso y la noche, de la paz mutilada ahora. Bien, y lo que pretendemos con esa parte del texto es indicar cómo Manolo Millares, en un periodo de posguerra, de persecuciones, de represión y de oscuridad, él fue capaz de poner luz a esos tiempos oscuros y de alguna forma servir de guía, como lo había sido su padre con él, el faro que decíamos, y que decía su nieta el faro de la noche, su nieta Selena. En este caso es Manolo el que está estableciendo claridad, una luz en medio de esas tinieblas de la posguerra para fundamentalmente la sociedad de aquel momento, con dificultades porque su mensaje era muy difícil que llegara, pero sobre todo de cara al futuro y la memoria. Continuamos con Jane, que es el otro personaje al que, como dijimos, hay gran dedicación en este catálogo, y hablamos de entrega y compromiso de artista y de mujer. El papel de Jane efectivamente es mucho más complejo en el sentido de que actuaba como artista, pero al tiempo como mujer, como madre, que en aquellos tiempos además era muy importante, muy difícil, más complejo y con mayores dificultades para poder llevar adelante su faceta creativa. Luego volvimos al padre Juan Millares Carló, José María y Eduardo Millares Sal. El faro que se apaga, decimos, puesto que llega ya la época el momento del fallecimiento del padre, que se produjo en 1965, pero añadimos que el faro que se apaga, la memoria pervive. Volvemos otra vez a recurrir a ese término de memoria. Y finalizamos con una referencia a las revistas que ellos llevaron a publicar desde el año 36 con una revista que llamaron La Pandilla en plena guerra, a una revista que llamaron significativamente Millares en el año 64. Y en medio la gran revista de planas de poesía que hacían entre los mismos hermanos desde los tiempos en que el padre inició estando en Lanzarote y siendo ellos menores de edad. Revistas, por cierto, en el caso de Plana y en el caso de Millares, que fueron cerradas por el régimen, lógicamente por no participado o colaborar o entender lo que allí lógicamente ellos ponían y hablaban abiertamente y libremente y contra la represión. Y lo cerramos con tributo a Sisto Millares, que fue el gran primer dolor de la familia por la muerte temprana de Sisto,
con solo 20 años de edad y fruto de la desgracia que padecía la familia de una enfermedad de tuberculosis que le llevó a la tumba en el año 42 y fue después de haber sido separado el padre de su cátedra y empleo en el año 38, fue la segunda gran desgracia de la familia. A partir de ahí vienen las reproducciones de las obras de Manolo Millares, como ya hemos dicho, en un porcentaje bastante alto, 37 obras. Le sigue un texto de José Luis de la Nuez Santana, que es profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, que titula Manolo Millares, punto de vista y opiniones del artista migrado. Se refiere al momento en que Manolo Millares sale de Gran Canaria en el año 1955. Él se sube en una motonave que venía de Sudamérica e iba rumbo a Vigo, pero su destino era Madrid. Justo 2 años después, en el 57, ya está liderando el grupo más importante de vanguardia de posguerra, que es el grupo El Paso, que se inicia en el año 57. Tenemos que tener en cuenta que José Luis es una voz muy autorizada, puesto que no solo ha trabajado sobre Millares, sino en particular ha llevado los libros, la publicación de libros, en donde se recoge la correspondencia entre Manolo Millares y su hermano Agustín, entre Manolo Millares y el crítico Eduardo Bércena, también Manolo Millares y César Manrique, y también Manolo Millares y Felo Monzón. Igualmente la reproducción de las obras de Jaime Millares, de modo también igualmente destacado, casi una treintena de obras de Jaime Millares. El tercer texto lo firma Laura Teresa García Morales, que es una especialista en Jaime Millares, y lo titula Jaime Millares Sal, Isla y Familia, Crónica de la Pérdida. Esa crónica de la pérdida a la que se refiere Laura, se refiere, dice, a la pérdida de todo aquello que le dolía. Le dolía las pérdidas familiares que ella sufrió en propia carne, lógicamente, de su padre, de su hermano Sisto, que acabamos de citar, y también la pérdida de la identidad, tanto de las costumbres de aquella época que ella veía que se perdían, y fundamentalmente de la arquitectura y del paisaje que ella comprobaba cómo se estaba deteriorando, sobre todo por un turismo desbordado, desbocado, que destruía todo el paisaje de aquel momento. El cuarto texto lo firma Miquel Jorge Millares y lo titula Millares sale en la memoria histórica. Vuelve otra vez a ese término de la memoria que tanto hemos citado y que es el legado que continúa. Y él lo remata con una nueva estrofa muy interesante, que en este caso corresponde a Agustín Millares Sal, y que titula Sera Millares, publicada en esa revista Millares número 1 del año 1964. Y es muy interesante porque dice: Sera Millares nos honra aunque nos quiten el aire y nos dejen a la sombra. La estrella enciende las calles, continuaremos la historia. Es decir, por tanto, el legado, la memoria, va a seguir adelante a pesar de todo. Y cierran los textos críticos Selena Millares, que engrandece el catálogo, puesto que supera en aportaciones de textos críticos al anterior catálogo correspondiente a la exposición de Santa Cruz de Tenerife en febrero de 2024, y Selena es catedrática en la Universidad Autónoma de Madrid, aparte de hija de Totoyo Millares, nieta de don Juan Millares Carlos, sobre el que realizó su famoso compendio de obra completa en 4 tomos y que coordinó ella con todos los textos recopilados de Juan Millares Carlos. Aparte de ser autora también del libro El faro de la noche, que ya hemos citado. Ella titula Hijo del silencio y de un sueño posible, y subtitula 9 calas en el universo de los Millares Sal. Es muy bonito y lo desarrolla en 9 escenas, que si nos fijamos son 9 Millares Sal, ella en 9 escenas, que parte, esto es llamativo, desde Agustín Millares Torres, el gran escritor y historiógrafo canario,
que escribió las obras de la historia de Canarias, una de las obras más completas sobre la historia de Canarias en 10 tomos, y que ya fue el primero, como ella señala, en seguir estas persecuciones de la alta clerecía de la Iglesia, puesto que publicó la famosa biografía de Canario célebre, en donde el obispo Urquinaona no estaba para nada de acuerdo, lo excomulgó y ya ahí fue señalado y señalado. A pesar de eso, él publica la historia de la Inquisición de Canarias como respuesta, como réplica a eso, pero como dice Selena, desde ahí se inicia una historia que se continuó luego en su nieto, don Juan Millares Carlos, y en sus bisnietos, como son los casos de Agustín, de José María, que fueron encarcelados, incluso con riesgo de su vida, y las persecuciones sobre Manolo, Jani y toda la familia. Va cerrando el catálogo con una cronología muy completa, de la que me siento orgulloso, puesto que está realizada con aportaciones y con revisión de todos los autores que participan en los textos, más Sergio Millares Cantero, que es hijo de Agustín Millares, el primogénito de los Millares Sal. Esa cronología coge desde 1916, que es en el momento en el que contraen matrimonio don Juan y doña Dolores Sal, y de ahí surge toda la saga, y llega hasta 2022, que es el año en el que fallecen Luis Totoyo y Jane Millares, y dejando ya, por tanto, huérfana a la familia, que en este momento solo cuenta en vida con Dolores como única superviviente de Dolores, porque ella es superviviente de esta familia. Ya finalmente, indicar que se recogen un reportaje en imágenes de las distintas salas donde estuvo la exposición, en la sala San Antonio Abad, en la sala del Centro de Arte Plástica, la sala San Antonio se dedicó a Manolo, la de Arte Plástica a Jane, fundamentalmente, los balcones 9, que fue un homenaje a el padre Juan Millares Carlos y a Sixto, el hijo que falleció en temprana edad, y finalmente la Fundación Manfred Juan Artemes, Manfred Canarias, que recogió fundamentalmente la obra de José María y la obra de Eduardo. Y para cerrar ya, los textos se han incluido todos bilingües en inglés para que pueda tener un alcance mucho mayor. Finalmente decir que este gran trabajo solo ha sido posible gracias a la participación desde la presidencia del Cabildo, del CAN, con Guasimara Medina, el director Orlando Brito, a todos los demás departamentos, el departamento artístico con Mari Carmen Rodríguez, que es la coordinadora, el departamento de publicaciones, diseño, comunicación, educación, la biblioteca, la administración, la secretaría, el mantenimiento del servicio, en fin, en general, gracias. Y no podemos sino reconocerlo y dar ese agradecimiento, porque todos ellos y todas ellas han hecho posible este excelente catálogo.